Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Salud al Día. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Radio Universitaria en la 101.1 retransmite nuestro programa. Esta mañana nos visita la doctora Jacqueline Pozo. Ella es líder de la unidad de diálisis de aquí del Hospital San Vicente de Paúl. Ella tiene 4º nivel, es nefróloga. Doctora, buenos días, qué gusto tenerla acá. Buenos días, doctor, buenos días a la ciudadanía. Pues un gusto estar aquí en televisión de la Universidad Técnica. Pues aquí estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Vamos a hablar de este tema que es una actitud altruista, de solidaridad, como es la donación de órganos. Y qué bueno que cada vez en el Ecuador se vaya tomando conciencia y vayan aumentando el número de donantes, porque este también es un proceso educativo desde edades tempranas en la que todos podamos donar órganos, sea como cadáver o en vida. Así es, recordemos que pues es un proceso que aunque el Ecuador inició tarde, recién en el 2008, a motivar a la ciudadanía al acto de donación, pues ya con la legalización, digamos, de expresar la voluntad de la no donación de órganos, pues prácticamente tenemos una gran proporción de la población que tampoco se ha negado, ¿no? Entonces esto también señala el importante altruismo que tiene la población en pues ayudar a esas personas que en determinado momento van a necesitar de órganos para mejorar la calidad de vida que tienen. Porque si a nuestra población se le educa, se le informa, se le indica que puede mejorar la vida de 10 personas con una donación, la gente va comprendiendo y va a aceptar. Doctor, hay una ley orgánica, ¿no?, de donación y trasplantes de órganos, y especialmente hay esa ley 129, ¿nos puede explicar? Bueno, es la 29, el artículo 29, ¿no? Ajá. La ley orgánica básicamente nos dice que el Estado ecuatoriano protege la vida de la población, y esto implica que con la donación de órganos estas personas tienen acceso libremente y gracias a la voluntad de las personas en recibir órganos con la potestad y con la protección del Estado, de forma tal que este proceso de trasplante se efectúe en forma gratuita y además con todos los costos y rubros que el Estado le puede facilitar al paciente para que se lleve a cabo el proceso de trasplante y mejore su calidad de vida. Porque este artículo 29 de la Ley Orgánica de Donación dice que todo ecuatoriano y extranjero legalmente radicado acá, ¿no es cierto?, mayor de 18 años es un donante, sí, con una excepción de que voluntariamente él haya puesto por escrito y diga no quiero ser donante, pero si no hay esa expresa voluntad de decir no quiero ser donante, todos somos donantes. Así es, por ejemplo, y claramente las estadísticas reflejan esta ley. Prácticamente de 835,000 personas ceduladas en el 2014, apenas 20,000 expresaron su voluntad de no ser donantes. Esto implica pues que la ley se está cumpliendo, pero también se ha visto una importante proporción de pacientes que han accedido a trasplante renal, ¿no? Y pues se ha cumplido la norma, la ley que reza tal cual usted lo dice. Porque hay otro artículo, el artículo 5, que dice que tenemos derecho, porque nosotros tenemos una constitución inclusiva y que tiene derechos. Nosotros tenemos derecho a ser informados, a una atención oportuna, a la atención gratuita, a la medicación gratuita, que el trasplante se dé en condiciones como lo ameritan en hospitales acreditados. Doctora, tenemos en el Ecuador 30 hospitales acreditados, porque para un trasplante, usted como especialista conoce y ha participado en este tipo de operaciones, es ya de máxima complejidad y
que intervienen más de 50 personas en un trasplante. No es una cosa tan sencilla. Claro, así es. El trasplante renal realmente es un proceso bastante grande en el que intervienen dos teams quirúrgicos. El uno, el que va a extraer los órganos del donante, el otro, el que va a colocar los órganos al receptor o a los receptores en el caso de los donantes cadavéricos, y ahí se emplea para todo ese proceso, en el caso de un riñón cadavérico, es todo las personas que van a intervenir desde la entrevista misma a las personas que van a notificarles que van a hacer uso de los órganos de esa persona que fallece, hasta las personas que están colocando el órgano en el receptor. Entonces, todo es un contingente humano que pues participan en este proceso, y pues eso es un costo que el Estado está cubriendo, ¿no? Pero no solamente es el acto quirúrgico, es el proceso también de realizar exámenes de laboratorio en donde garanticen que el proceso de trasplante sea idóneo, sea apto, ¿no? Y también en el seguimiento posterior, cuando ya se hace la colocación del órgano en el paciente receptor, pues también es una serie de exámenes y seguimiento posterior para asegurarse que el injerto evolucione de buena forma y sea aceptado por el receptor. Entonces, todo es un proceso largo, no solamente culmina en el proceso de trasplante, y pues eso es lo que se está haciendo en el Estado ecuatoriano actualmente. Porque todos, usted y yo y todos los ecuatorianos tenemos derecho a una calidad de órganos. ¿A qué se refiere el derecho a la intimidad? A que no debes saber, yo no debo saber quién me dona, porque en caso de donante vivo, me voy a enterar quién me donó el riñón, ¿no es cierto? Puede ser algún donante voluntario o un familiar. Pero en caso de donante cadavérico, yo no voy a saber. ¿A eso se refiere la intimidad? Bueno, se refiere a la ley en donde, o a la norma, en donde no necesariamente, no se debe hacer conocer pues quién le donó. Porque en última instancia no es importante, fundamental, porque se trata de salvar la vida de una persona que posiblemente ya falleció. Sus familiares van a conocer posiblemente qué persona que van a donar los órganos su familiar, pero muy posible esos órganos de ese paciente que fallece va a varios donantes, ¿no? Entonces es mejor, es prudente que las personas los familiares del donante cadavérico en este caso, no sepan a quiénes fue, porque también se puede producir alguna especie de, no represalia, sino a lo mejor recelo o molestias, o a lo mejor incluso en el peor de los casos, irles a molestar, a decir, vea los órganos, a ver cómo está, perseguirles, cosas así, pero entonces con este sigilo, ¿no? Entonces se obvia esas posibles molestias, y pues se genera un trasplante, un proceso pues tranquilo y transparente también. Porque nosotros como personas, vivo, yo puedo donar un riñón, puedo donar una porción de mi hígado, ¿no es cierto? Así es. En cambio, en el cadáver puede donar los 2 riñones, las 2 córneas, todo el hígado, puede donar el intestino, puede donar huesos, puede donar el hígado, puede donar muchísimos órganos, el donante cadavérico, porque hay 2 tipos de donantes, ¿no es cierto? Cadavérico y el vivo. Así es. Pero no se pueden conservar, lamentablemente, en bancos, ¿no? Hay cosas que se pueden conservar en bancos, pero no hay banco de órganos. Se está viendo la posibilidad de crear el banco de órganos, pero hay, sin embargo, el banco de huesos también, eso sí existe, ¿no? Pero también, por eso los trasplantes cadavéricos constituyen una emergencia médica, ¿no? Porque prácticamente los órganos tienen que ser trasplantados en ese momento o lo más pronto posible, dentro de cierto número de horas en dependencia del órgano, y pues prácticamente ahí interviene la lista de espera, en donde
allá en el INDOT tienen registrados los números telefónicos, direcciones de las personas de acuerdo a esa lista de espera, y una vez que se produce la muerte encefálica de un paciente, pues localizan a estos pacientes y el paciente tiene que trasladarse pues inmediatamente. Nosotros acá en el Hospital de San Vicente de Paúl, como plan contingente ante estas eventualidades, pues prácticamente nosotros tenemos que trasladarle en ambulancia el momento que llegue el paciente y nos notifica que ha sido llamado por el INDOT para el proceso de trasplante. Vamos a hacer una ligera pausa, doctora, porque nos llega una pregunta. Dice, doctor, buenos días. Los trasplantes renales de donantes vivos se caracterizan más a fondo como trasplante emparentado genéticamente, pariente vivo, o trasplante no emparentado vivo. ¿Puede explicar esto, por favor? Ya, lo que la persona se refiere es a lo que nosotros llamamos el donante vivo relacionado o el donante vivo no relacionado. Esto significa que el donante vivo relacionado es el familiar, el hermano, el primo, el papá o el hijo que le dona al posible receptor del trasplante. El trasplante vivo no relacionado es aquel que por una cuestión altruista eminentemente, el esposo que no es familiar de la esposa o viceversa, pues decide la donación al paciente. No es de emparentado genéticamente. No son emparentados genéticamente, pero están unidos por una relación de afecto, amor. Entonces, yo le quiero mucho a mi esposo, entonces yo le voy a donar mi riñón a mi esposo. Entonces, ese es el donante vivo no relacionado. Yo pienso que está explicado por la doctora muy claramente. Emparentado genéticamente familiar, hijo, tío, sobrino, papá, abuelo. Y no emparentado, pues es el ejemplo que usted pone, el esposo le dona a la esposa, no son genéticamente. Exacto. A no ser que sería un caso excepcional de casarse entre primos. Se puede dar, ¿no? Se puede. Doctora, ¿cómo se elabora una lista de espera? Yo necesito un órgano. ¿Cuál es la gestión que tengo que hacer para conformar esa lista de espera? Que lista de espera es mucha gente que está anhelante de conseguir órganos. Bueno, pues una lista de espera básicamente se constituye en el caso de los pacientes que necesitan órganos, pues precisamente por personas que ya siendo estudiadas, ya se les ha hecho un estudio genético, un estudio en donde se descartan patologías oncológicas, en donde se descartan patologías infecciosas, por ejemplo, tuberculosis, hepatitis, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o toxoplasmosis, una serie de enfermedades infecciosas crónicas de difícil tratamiento, en las que en esas hay que tratarlas o darles un tratamiento especial. Y también que pues estas personas en medio de su condición de insuficiencia, en el caso de los insuficientes renales, en medio de su insuficiencia renal crónica y que se está haciendo diálisis, las complicaciones de la enfermedad renal crónica que esos pacientes tienen estén lo más compensadas. ¿Qué quiere decir? Que el paciente que normalmente es anémico no tenga anemia en el proceso de diálisis, que el paciente normalmente que es hipertenso por la insuficiencia renal crónica esté compensada su hipertensión arterial, que esté compensado su enfermedad metabólica ósea y también que esté bien nutrido. Ese paciente libre de todos esos problemas, entonces, y bien adaptado a su enfermedad renal y con un buen apoyo familiar, entonces es el paciente idóneo para decirle, hacerle los exámenes que me confirmen todas estas cosas que afirmé y entonces referirlo a las unidades de tercer nivel en donde le complementarán ya estudios básicamente de anatomía, de estructura, cómo está su vejiga, cómo están sus uréteres, para llevar a cabo el proceso de trasplante. Porque, doctora, ¿hasta qué edad puedo yo recibir una donación o cadavérica o de un familiar? Pongamos un ejemplo, tengo una enfermedad catastrófica, tengo cáncer renal,
un riñón ya me lo extirparon, el otro cáncer está invadiendo el otro riñón, probablemente me quede a diálisis, y pasar 3 diálisis semanales, doctora, es muy sacrificado. Ya, bueno, el cáncer renal, esas cosas tendría que, el cáncer de por sí, por ser una patología oncológica, no tendría criterios para trasplante renal, ¿no? Habría que ver cómo es ese tipo de cáncer, que lo estudien los oncólogos, ¿no? Pero en el caso de la enfermedad renal crónica que está en diálisis, ¿no? Esos pacientes tendría que, luego de ir al proceso de trasplante, de estudio para descartar todas las patologías que antes dije, entonces ese paciente ingresa a la lista de espera. En esta lista de espera, lo que se le va a hacer es darle una prioridad. Y esta prioridad va a estar determinada por una serie de factores. Ahora, si usted es un paciente con enfermedad renal crónica, hasta los 65 años, usted puede recibir un órgano. Sin embargo, hoy por hoy se habla de el trasplante extendido, en etapa extendida. ¿Qué quiere decir? ¿Hasta qué edad? Hasta los 70 años. Que si usted, como insuficiente renal crónico en diálisis, tiene, por ejemplo, una buena calidad de vida, usted se ha sabido conservar bastante bien desde el punto de vista orgánico, no tiene muchas comorbilidades, y usted tiene un donante aproximadamente de un adulto de 45, 50 años, ¿no? Si ese donante usted y está en la libre voluntad de quererle dar, pues se podría considerar en un comité de trasplante la posibilidad de trasplantarle o no. Doctora, haciéndolo en forma privada, ¿cuánto cuesta un trasplante? Bueno, le voy a hablar. Actualmente, pues no sabría decirle exactamente, pero en el año 2004, un trasplante renal costaba aproximadamente $60,000. Estamos hablando de unos $100,000 ahorita, ¿cierto? Sí, más o menos. ¿Tiene estadísticas, doctora? ¿Cuántos trasplantes se han hecho en este 2015? En el 2015 que pasó todavía no están bien evaluadas las estadísticas, sin embargo, en el año 2014 se ha hecho trasplantes a nivel general, 108 trasplantes, de los cuales 82 fueron trasplantes renales. Y pues los 20 y pico fueron los trasplantes hepáticos. ¿Y la mayoría son de cadáver o de pacientes vivos? La mayoría son de trasplante cadavérico. Otra pregunta, doctora, nos hacen. Un paciente que ha sido trasplantado un riñón, ¿cuáles deben ser los cuidados que debe tener para una adecuada recuperación? O sea, lo que se refiere es, si ha recibido un trasplante renal, ¿qué cuidados debe tener para una buena recuperación y sobre todo para que mejore su estilo de vida, ¿no? Su supervivencia? Claro, pues primero es un acto quirúrgico, ¿no? Entonces, la primera semana prácticamente el paciente pasa el 100% del tiempo bajo cuidado de médicos y enfermeras. Entonces, ahí se produce el fenómeno de recuperación de la función renal, en donde el paciente vuelve a orinar, ese riñoncito vuelve a generar orina y empieza a producir una gran cantidad de orina, prácticamente 10, 12 litros de orina en 24 horas, y los médicos tienen que rehidratar al paciente, equilibrar electrolitos, todo ese proceso. Una vez que pasa este proceso, que prácticamente es cuidado 100% médico, los controles son eminentemente muy frecuentes, prácticamente cada semana es el control, cada semana por X tiempo, un mes, 2 meses, urea, todo eso, para valorar urea, creatinina, cómo está la orina, que no haya procesos infecciosos intercurrentes. Y de rechazo. Exactamente, de rechazo, ¿no? Porque una reacción hiperaguda de rechazo se produce prácticamente a las 24 horas. Inmediatamente. Entonces, pero también hay rechazo un poquito más tardío, donde se puede producir prácticamente en el primer mes, que también vigilan los doctores nefrólogos que hacen el seguimiento de trasplante.
Eso no quiere decir que también hay un rechazo crónico, pero eso se produce después de muchos años, en dependencia de la patología que le llevó al paciente a hacer su insuficiencia renal inicial. Sin embargo, los cuidados que necesitan estos pacientes, Ya ¿cuáles después son? del protocolo, ¿no? Ya Ajá. que los médicos están a cargo Tienen de, que cumplir su medicación a rajatabla. o sea, muy puntual. Sí, porque la medicación inmunosupresora que les ponen es prácticamente para que el organismo, para engañar al organismo Que no rechace. y que acepte ese órgano extraño. Entonces, con esos medicamentos prácticamente se ayuda a eso. No puede dejar Si de el tomar. paciente deja de tomar eso, o sea, todo ese proceso tan grande va a fracasar. Segundo, llevar una dieta adecuada, ¿no? Porque es un paciente que prácticamente su organismo está retomando un proceso normal que sí tenía antes, pero que después ya estaba todo eso modificado, y también con toxinas urémicas, etcétera, por la insuficiencia renal. Abundantes líquidos, los controles muy puntuales y no ser, sobre todo como a veces la población puede ser, por ejemplo, se produce alguna fiebre, estornudos, tos, diarreas, y dice, ya me ha de pasar. No, el paciente con trasplante, a las primeras cosas tiene que volar al centro de trasplante para que le estudien, porque puede ser inicio de algún proceso infeccioso que puede complicar el trasplante. Entonces, una dieta adecuada, muy baja en sal, ¿no es cierto? Claro, siempre. El ejercicio físico moderado está bien, o tiene que volver a ser atleta como era antes. Depende de las condiciones del paciente. Sí. Pero una actividad habitual, normal, sí le va a ayudar al paciente, más que todo activar su sistema cardiovascular. Hay que verle si el paciente queda hipertenso o no queda hipertenso, tiene que estar compensada todos sus problemas previos que tenía antes. Doctora, en el registro civil, si yo todavía tengo la cédula vieja, voy al registro civil. Hay un personal que está capacitado para que me indiquen, mire, señor, usted puede ser donante. Tengo un consentimiento informado de que puedo rechazar ser donante o yo acepto ser donante. Cuando usted va a cambiar la cédula de identidad, la persona que le va a generar el nuevo documento le tiene que informar y decirle que si usted, como ciudadano ecuatoriano, acepta la condición de ser donante. Entonces, se supone que aquí le dará una breve explicación y entonces pues ahí la persona tiene que decidir o sí o no. Si dice sí, pues la cédula va normal. Y si dice no, esa voluntad de no ser donante se inscribe en la cédula de identidad. Correcto. Otra pregunta tenemos, doctora. ¿Los pacientes con enfermedad renal avanzada en sus riñones pueden mejorar su calidad de vida al recibir el trasplante de un riñón? Notablemente, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Recupera la vida. Hay que ver la diferencia entre un paciente que está muy bien compensado en diálisis y un paciente que está trasplantado. No tiene punto de comparación. El paciente que ya se trasplantó incluso hasta recupera su coloración rosada, se siente más libre, más anímicamente mejor, por cuanto pues ya no está sujeto a una máquina de diálisis o a un proceso de diálisis peritoneal, vuelve a trabajar, su vida económica activa pues la restablece, su calidad de vida en familia es mucho mejor, emocionalmente se adapta mejor a todas sus circunstancias. Es otro cambio de vida, es totalmente notable diferente. el cambio, ¿no? Claro. Doctora, usted, que usted ha vivido un antes y después, hoy hay mejores condiciones tecnológicas y humanas para la atención a los pacientes con enfermedades crónicas que muchas veces llegan a la diálisis y hoy con los trasplantes. Indudablemente, pues antiguamente nuestros pacientes tan solo en el proceso de entrar a diálisis, muchos de ellos ya fallecían, ¿no? Nosotros en el hospital pues recibíamos pacientes que necesitaban diálisis de urgencia, podíamos ponerles un catéter, ¿no? Hasta podíamos referirlos a las unidades renales privadas, pero en cambio podían gastarse un mes de diálisis y después estos pacientes fallecían.
Hoy por hoy nuestros pacientes pueden hacerse las diálisis y además de eso, cuando están bien compensados, pues llevarles a un proceso de trasplante que indudablemente su calidad de vida mejora un 100%. Porque antes solamente tenían derecho los asegurados al IES, Al ISFA, al ¿no ISPOL, es cierto? claro. Pero un paciente que no era afiliado tenía que pagar. Así es. Y eso tenía un costo cada sesión de diálisis, unos $150, $120. Sí, más o menos estaba aquí en Ibarra estaban más o menos $50, $60, en Quito estaban hasta $140 por sesión. Ya, eso. Doctora, un último mensaje, justamente para que las personas cuiden sus riñones, estos filtros maravillosos, que también depende de nosotros, los pacientes, las personas, nuestro estilo de vida. Bueno, pues acordarnos que nuestra salud vale oro, se vive solo una sola vez y cada día es un despertar, una oportunidad de vida que tenemos y pues en ese día a día nosotros tenemos que cuidarnos, que dar lo mejor de nosotros y facilitar que nuestro ambiente sea mejor, un mejor ambiente, un mejor medio para nosotros desarrollar nuestras actividades diarias, pero no solamente nosotros, sino también pensar en los que vienen atrás de nosotros y quienes nos acompañan en nuestro alrededor. Y el mensaje de que formemos parte de este equipo de solidaridad y altruismo en ser donantes. Yo pienso que no debemos rechazar la información que nos pide el registro civil para donar nuestros órganos cuando algún momento por accidente uno fallezca. Entonces nuestros órganos pueden servir a 10 personas, pueden salvar muchas vidas. Ha sido la doctora Jacqueline Pozo, ella es líder de la unidad de diálisis de aquí del Hospital San Vicente de Paúl. Muchas gracias a usted, doctora, muchas gracias a ustedes que nos acompañan día a día. Este programa se reprisa en la noche, después del noticiero. Les esperamos el día de mañana con un interesante programa. Gracias. Sobre la próstata.